Hola, bienvenidos al resumen de las noticias más importantes de esta semana en Diagnóstico en Caliente. Nosotros hacemos una investigación de todo lo que ocurre a nivel mundial y también a nivel local en el Ecuador, y esto les presentamos para que te puedan tener una herramienta rápida que les ayude a entender qué es lo que está pasando en el mundo, en América del Sur y también aquí en Ecuador para nuestros compatriotas. Bueno, para empezar queremos ver si es que logramos llegar a los 10 minutos, así que nos han pedido que tratemos información de Colombia, que tratemos información de Rusia, Ucrania, que tratemos información sobre las noticias de la inflación y del precio de los combustibles en Estados Unidos y en Europa. Así que trataré de resumirlo de la mejor manera posible toda esta información. Bueno, nunca logro los 10 minutos, pero lo voy a intentar por lo menos. Tengan en cuenta que yo no uso prompter, no tenemos aquí teleprompter. La información que nosotros damos es del análisis y de la investigación que realizamos cada semana. Bueno, para empezar hablemos de Ecuador. El día de ayer se celebró a nivel internacional el Día Internacional de la Mujer trabajadora o de los derechos de la mujer. Y estos derechos, como todos sabemos, han sido una gesta, una lucha, un constante trabajo de las mujeres organizadas por tener derechos, ¿no? Derechos que en una sociedad occidental machista, religiosa, ha oprimido, ha suprimido la posibilidad de las mujeres de muchas cosas, y hasta el día de hoy vivimos en esta sociedad machista que impide que incluso los hombres y mujeres nos demos cuenta de las cosas que se le restringen a las mujeres, ¿no? Y también que hace que el hombre se aleje de su naturaleza de bondad, de colaboración, por ejemplo, en temas de hogar y también en temas profesionales. Entonces, ayer hubo una marcha, un grupo de mujeres de aquí, de la ciudad de Quito y también de Guayaquil, salió a marchar para conmemorar este día, ¿no? que es de lucha realmente. Hay que también considerar dos cosas interesantes que yo aprendí ayer por mi señora. Hay dos grupos muy organizados a nivel internacional que defienden los derechos de las mujeres, pero en diferentes ramas, ¿no? La una por el derecho al aborto, que son los pañuelos verdes, y también los pañuelos violetas o los cabellos violetas, que son en general el feminismo, ¿no? Pero estos grupos fueron tratando de avanzar hacia Carondelet para demostrarle al gobierno actual que están aquí, ¿no? Que sienten que sus derechos todavía no han sido respetados y que todavía hay mucho por hacer, pero lastimosamente se convirtió, por lo menos en la ciudad de Quito, en un tremendo escándalo el hecho de que la policía les agredió con armamento suave, digámoslo así, para mitigar, para reprimir a manifestaciones, ¿no? Se sabía, por lo menos en Guayaquil se sabe que habían pedido permisos para poder marchar, para poder caminar y manifestarse, pero lastimosamente por alguna extraña razón, siendo que la directora, la ministra del Interior, la que se encarga de comandar la policía del Ecuador, la policía interna, la fuerza policial, la fuerza policial no está capacitada o no entienden qué es lo que ocurría, y por lo tanto agredieron, les lanzaron gas. Algunas mujeres incluso fueron capturadas, han sido apresadas de manera ilegal. Pero bueno, en todo caso, esa es la primera cosa. Lo que quiero hablar sobre el Ecuador, antes de entrar a temas bastante largos como las elecciones en Colombia o lo que pasa en Ucrania, es que Ecuador está pasando por un proceso de violentización muy terrible, ¿no? Hay una crisis financiera, una crisis social, una crisis de violencia, que hay muchos investigadores, muchos periodisas también, periodistas los que trabajan en periódicos y reporteros los que reportan, los que salen en internet y también canales de televisión o radio, le achacan este tema a diferentes condiciones. Pero si tú sales a la calle, si tú hablas con el público, si tú comentas y conversas con la gente de a pie, las que sirven en buses, etcétera, etcétera, ellos te comentan que lo que está ocurriendo, por lo menos en Guayaquil y también en Quito, es que en las zonas más pobres, la sociedad, la gente, no solamente con la crisis financiera anterior, sino también con la crisis que trajo el COVID, de la falta de empleo, la pérdida de ingresos a muchas personas, hace que, sobre todo la gente joven, que es la gente que empieza a ver que no tiene futuro, en estos barrios pobres está volviendo a tomar la senda de las pandillas, la senda de la violencia, la senda de lo que se conoce como crimen común, ¿no? Como delincuencia común. ¿Qué es la delincuencia común? El robo en las calles, celulares, carteras. Sobre todo las mujeres sufren mucho esto, ¿no? Los jóvenes también. Entonces, en Guayaquil se saltan autobuses, se salta el transporte privado y público, y en Quito está empezando también a ocurrir lo mismo. Esto se da por este concepto, por esta crisis financiera que vive el país, ¿no? Primero tienes una inflación que está siendo influenciada también por esta inflación que viene desde Estados Unidos, ya vamos a hablar de eso, pero
lo que ocurre es que las pocas oportunidades que tienes en barrios pobres del país, sobre todo en estas ciudades grandes, es que te empiezas a vender drogas o empiezas a robar, empiezas a vender cosas robadas, empiezas a tratar también este tema de pedirle en los barrios donde existen negocios locales, comerciales, a pedirles una cuota, se llaman vacunas, ¿no? Pero es una cosa que hacen las pandillas y los grupos armados urbanos, locales, es pedirle dinero a los locales por protección. Esto pasa en todos los países del mundo y también está empezando a ocurrir en Ecuador. En los barrios más humildes pasa esto, en los barrios más pobres. Perdón, estamos en la oficina y pasan autos que no sé cómo andan en la calle, ¿no? Con qué permisos andan para hacer tanto ruido. Pero bueno, volviendo al tema, a lo que iba es, estas vacunas que se están cobrando conllevan a que las pandillas urbanas se peleen por territorios en donde es más rentable poder cobrar vacunas, porque zonas más comerciales, zonas donde más locales existen, donde también, hay que decirlo, la prostitución se maneja también de esta manera, ¿no? Las prostitutas tienen supuestamente protección o permisos para poder estar en calle o en ciertos sectores, y estos grupos de delincuencia que empiezan como delincuencia común se empiezan a profesionalizar, se empiezan a especializar, y eso es lo que está ocurriendo. Lastimosamente Ecuador ya vivió esto en los años 80, en los años 90, y se está volviendo a repetir. ¿Por qué? Porque vivimos la misma crisis de aquellos años, es decir, no hay oportunidades de trabajo, no hay educación, no hay salida de la pobreza, no hay una movilización de oportunidades, ¿no? De que, digamos, la gente pobre, la gente de escasos recursos pueda estudiar, pueda educarse, pueda conseguir un empleo, o que un empleo como obrero, como empleado en algo simple, en alguna manufactura, te permita tener suficientes ingresos como para proveer a tu vida, a tu hogar, a tener un celular, a tener ropa decente, o cumplir ciertos objetivos de vida, como por ejemplo viajar, invertir en alguna cosa para poder salir de la pobreza o salir del barrio, de la zona marginal, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. El día domingo, lastimosamente, con mucho dolor debo decir, murieron en la noche aproximadamente 7 personas, 7 jóvenes, 3 quedaron heridas, una de ellas posiblemente está en proceso de terapia intensiva. A lo que voy es, los grupos armados empiezan a pelearse, ¿no? Y estas muertes ocurrieron en una fiesta, en una actividad familiar, en estos barrios, sobre todo en Guayaquil. La gente, para divertirse, sale, la gente se reúne, comparte, convive, pero lastimosamente el miedo, el terror, está causando de que la gente viva en miedo, que la gente viva en conmoción, y esta histeria, este terror que sufre la gente, obviamente también se traduce en violencia, se traduce en miedo, se traduce en enfermedad, y es penoso, es muy penoso. La solución, los políticos locales acá en Ecuador lo que están dando es bala, ¿no? Lo que están diciendo es hay que aumentar las penas de cárcel, hay que meter a más gente presa. Pero ¿qué ocurre en la cárcel? Como hemos dicho en otras ocasiones, las bandas organizadas, también estas locales, también dominan, controlan las cárceles. Es terrible, es algo devastador. Y lo que ocurre es que no tenemos un sistema financiero, económico, como podrían decir los economistas, que ayude a la sociedad a paliar la necesidad, que la pobreza pueda ser solventada con un buen empleo, que existan fuentes de trabajo digno, de apoyo, de ayuda del Estado hacia esas personas, cosa que no ha ocurrido. En Ecuador, a diferencia de muchos otros países, sobre todo los industrializados y del primer mundo, nadie, absolutamente nadie, ha ayudado a la gente pobre. No existen apoyos ni colaboraciones como sí existen en Estados Unidos. Yo tengo amigos que tienen 2 autos, que tienen mucho dinero, que tienen familiares con dinero, migrantes de Ecuador, pero han recibido cheques del Estado de $1.500, $2.000, y ¿qué han hecho con ese dinero? Han pagado tarjetas de crédito. En cambio, en Ecuador, con $200, $300 tranquilamente puedes sacar a una persona de la calle o a una mujer de la prostitución, una madre soltera. Entonces sí, vivimos una violencia terrible, pero hay que recordar que la peor de las violencias es la pobreza y la falta de oportunidades. Entonces, bueno, yendo para el resto del continente, nos han pedido muchísimo que hablemos sobre Colombia a nuestro público, y vamos a hacerlo en este momento. Nosotros hemos analizado e investigado mucho cómo es este proceso de las elecciones de este domingo, ¿no? Hoy día estamos 9 de marzo y el día domingo próximo va a haber unas elecciones primarias. Pero debo recalcar y mencionar algo. Nosotros que estamos al lado de Colombia como Ecuador. Yo he estado en Colombia en varias oportunidades y no conozco tan bien el proceso electoral de Colombia, pero al investigarlo, al analizarlo, debo decir que es uno de los procesos electorales más
complejos y difíciles de los que yo haya escuchado o de los que yo haya analizado en mi vida, ¿no? ¿Por qué voy a esto? Primero, para empezar, para adaptarnos o para situarnos en la situación, se están eligiendo a los representantes de lo que en otros países se conoce como Congreso o como Senado, pero en este caso, o en Ecuador, Asamblea. Pero en este caso, este Congreso, este Senado está dividido en senadores, en una Cámara de Senadores y también una Cámara de Representantes. En cada una de estas dos cámaras que se van a elegir, más o menos superan los 100 participantes, ¿no? Pero sumados entre estas dos cámaras, el Congreso de Colombia estaría más o menos compuesto por más de 200 personas, 208, 210 personas, pero en el caso del Senado se eligen a nivel nacional, o sea, en cualquier parte de Colombia una persona puede votar por un senador, y en el caso de los locales, o los representantes, cada departamento de Colombia escoge a sus propios representantes para esto. Pero no solamente este es parte de lo que se va a decidir en Colombia el domingo, pero también hay que decidir los precandidatos para las presidenciables en Colombia. De esos precandidatos, se tienen que elegir en unas papeletas que son abiertas y cerradas. ¿Qué es abierto y cerrado? Bueno, en Colombia existe un sistema de papeletas en los cuales tú votas por un número. Cada candidato, se le asigna un número. No tienes una fotografía, no puedes ver por quién votas. Tienes que ir con la lección aprendida de cuál es tu número de candidato, cuál es la partida. Existe una cantidad enorme de candidatos. Y como les mencionaba, existen papeletas abiertas y papeletas cerradas. ¿Cuáles son las abiertas? Donde votas solamente por un partido. O sea, tú dices, bueno, conozco un partido electoral, lo escuché alguna vez y rayas en el partido. En las cerradas puedes votar tanto por rayar tanto el logotipo de un partido como también por el candidato. Es algo terriblemente complejo y difícil. Y de ahí tienes también la cantidad de candidatos para las presidenciales, que son más allá de 52. Y de estos 52, que están más o menos en precandidatura, unos 50, porque dos ya van directamente como candidatos, vienen como una especie de primarias, ¿no? Pero estas primarias son complejísimas porque cada grupo electoral, como cada asociación de partidos o de grupo de partidos políticos, tiene 4 o 5 candidatos y tienes, para poder hacer la mezcolanza, esta chanfaina tan compleja, tienes los de derecha, tienes los de centro y tienes los de izquierda. O los conservadores y en general. Pero yo me hago una pregunta y esta pregunta se la hago al público colombiano que nos ve y nos observa, y agradezco la oportunidad que nos brindan. ¿Cómo pueden conocer, cómo pueden identificar cada uno de estas representaciones? ¿Cómo pueden lograr decidir o identificar a cada uno de sus candidatos? Es algo tremendamente complejo. También hay que considerar que en Colombia el voto es libre. Y yo entiendo ahora, comprendo por qué razón hay tanto ausentismo, por qué la gente no quiere ir a votar. Porque yo me pongo en los zapatos de un agricultor, me pongo en los zapatos de un albañil, de una persona que trabaja en cocina, de una persona que trabaja en otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la política y que tampoco ve televisión o no se entera o no quiere o no desea enterarse o entrar en el internet para averiguar quiénes son los candidatos y qué deciden, qué no deciden, cómo votar y cómo no votar. Yo personalmente, que soy una persona que trabaja en comunicación estratégica, me ofusco, lo veo como algo muy complejo. Y más aún, yo en mi calidad de una persona que tiene dislexia con los números y con los colores, para mí sería prácticamente imposible poder encontrar mi candidato en todo un universo de papeletas y de números. Por lo tanto, les digo, les conviene a los colombianos simplificar mucho más el sistema electoral. Es el más complejo que yo creo que existe en el planeta y eso impide que realmente exista un proceso democrático limpio y verdadero. Me hace recuerdo a un tiempo, una época en que yo trabajé para la compañía, para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT de Ecuador. Y en el área de ventas o de marketing, cuando me sentaba a trabajar y hablar con estas personas de esta compañía que vendía telefonía celular, vendía celulares, vendía televisión satelital y también tenía internet para las viviendas, tenía ya de por sí bastantes productos, ¿no? La gama era amplia en el campo de las telecomunicaciones. Pero algo que me molestaba mucho de los del departamento de marketing de esta institución, que contrataba a estas grandes gurús del marketing, eran que creaban paquetes o promociones o alternativas para el público. Por decir algo, tenían como 7 u 8 planes diferentes de telefonía celular y eso complica, ofusca. Es conocido científicamente ya que cuando una persona
va a comprar algo, le molesta, le estresa, le fastidia tener que decidir por muchas cosas. Por ejemplo, yo que tengo este tema de la dislexia, yo en un restaurante cuando entro no veo la carta. Yo prefiero decirle a la persona que me atiende en la mesa qué le gusta a usted o qué me recomienda para comprar. O le digo a mi esposa que revise la carta y que de los gustos míos decida qué comer yo. Y estoy feliz con eso. No quiero pasarme un tiempo entre ver postres y 20 páginas. No lo haría, no me gusta, no me agrada. Y voy a los restaurantes donde sé que dan un plato que me gusta. Entonces lo mismo pasa con las campañas electorales en Colombia. Recomiendo la simplificación. Claro, este tipo de cosas se tienen que hacer a través de una asamblea constituyente o un cambio o una reforma del código o a las leyes electorales que tienen en Colombia. Pero les digo, exactamente, tienen gravísimos problemas con este tema de las elecciones y toda esta maraña, todo este complejo sistema de decidir y de tener candidaturas. Ahora, para centrarnos o para adentrarnos un poco más sobre los candidatos, debo decir e informar que se repiten muchos nombres que ya están desde el pasado. En Colombia se puede reelegir senadores o congresistas de manera indefinida y tienes una cantidad muy grande de políticos que ya vienen haciendo mucha carrera, tanto en la derecha, en el centro o como en la izquierda, y que se los ve. También se ve alcaldes, se ve prefectos que están postulándose para ser precandidatos para las presidenciales, como por ejemplo el caso de Enrique Peñalosa, aquel político que fue 2 veces alcalde de Bogotá, en mi criterio particular un muy mal alcalde, pero como está en un grupo político que lo promociona y lo apoya, siente o que tiene la posibilidad de llegar. También tienes al exalcalde de Medellín, sector, región en donde Álvaro Uribe tiene mucho poder, tiene mucho apoyo. He conocido uribistas que me han amenazado de muerte por hablar sobre Matarife, sobre este político que se lo ha vinculado y está relacionado con el narcotráfico y que también permitió o ayudó mucho a que Colombia se vuelva un narcoestado. Ahora, Uribe no va a participar en esta ocasión en las elecciones, en estas campañas electorales, no puede participar porque tiene problemas legales. Él está siendo involucrado no solamente en las masacres de los falsos positivos, de aquellas personas que, habiendo sido asesinadas por el ejército colombiano, se dijo en prensa, en noticias que eran guerrilleros, ¿no? Y los policías o aquellas personas que mataron a estos supuestos guerrilleros cobraban indemnizaciones o cuotas o beneficios en dinero por la cabeza de supuestos guerrilleros, porque en una época, todavía Colombia sigue en guerra civil, pero en alguna época se le pagaba a los militares o policías por cada cabeza de guerrillero que mataban. Entonces es algo terrible, es algo devastador aquello que ha pasado a Colombia, pero lo que me refiero es que Uribe ha sido parte de esta situación y ahora Uribe se le impide poder estar en las elecciones, no influye de alguna manera determinante, pero sí es un polo gravitatorio, es un agujero negro que atrae y que complica, ¿no? la política colombiana. Lo ha hecho ya desde hace 16 años, entonces es complejo, ¿no? Pero con esta circunstancia de que él ya no va a participar como candidato en nada, se espera de que haya un cambio o haya un refrescamiento de la situación política de Colombia. Pero con este sistema electoral tan complejo, dudo realmente que hayan cambios verdaderamente positivos. Ahora, lo que sí podemos decir es que hay precandidatos dentro del polo, dentro del grupo de la Unión Cívica, que está creando un candidato muy popular que es Gustavo Petro. Petro es un candidato que llegó a la vuelta electoral con el actual presidente el actual presidente colombiano, de quien no me acuerdo en este momento su nombre porque es alguien que realmente hay que olvidar, pero que llegó a la segunda vuelta Petro y que se entiende que este candidato de la izquierda realmente tiene todas las preferencias para poder llegar a ser presidente. Ahora, obviamente hay el problema además de todas estas complicaciones también del fraude electoral y lo que quiere decir que siendo un candidato de izquierda, en Colombia nunca ha ganado un candidato de izquierda, en ninguna etapa de la historia colombiana ha existido algo así como una revolución social de izquierda que haya permitido cambios sociales que hubieran evitado la guerra civil, pero Petro se supone que es este ejemplo, esta posibilidad. La verdad, conocemos o entendemos algo de Petro, le hemos invitado para hablar en nuestro programa de diagnóstico social, obviamente por campaña y por su estatus de político importante en Colombia no nos ha parado bola, ¿no? Pero creemos que es un político, sí, supuestamente de izquierda, pero tibio. Ya fue alcalde de Bogotá y creemos que realmente entra en los libros de lo que podría considerarse algo de izquierda, pero realmente no está en profundidad del tema. Sí está involucrado en su campaña con hablar sobre hay distintas izquierdas y él representaría o acoge la izquierda feminista, la izquierda ambientalista, ¿no? Él habla sobre dejar el consumo de petróleo,
o la exportación de petróleo, teniendo un petróleo en este momento que está llegando a los $130, me parece algo ilógico. Creo que tiene que ver un poco más datos financieros de lo que le conviene a Colombia, no, pero con respecto a exportación, pero por lo menos decir que él es el candidato principal de una concertación de movimientos de izquierda, en los cuales también hay 5 candidatos más, entre ellos una mujer, que me parece que una afrocolombiana que proviene de los grupos sociales que luchan por la paz en las zonas de conflicto. Ella proviene de las zonas de conflicto. También la hemos invitado para hablar en diagnóstico social, tampoco nos ha parado bola. Hemos hablado también con varios candidaturas de diputados o de representantes para la Cámara, tampoco han podido conversar con nosotros. Es muy difícil poder contactar o hablar con analistas o con investigadores o con personas de qué hace el trabajo de nosotros en Colombia. Es penoso, les hace falta en Colombia más analistas, más personas que trabajen tanto en la estrategia como en otro tipo de cosas. Ciertamente no se puede, hay mucha violencia. Colombia es uno de los países donde más periodistas y activistas de derechos sociales y ambientales mueren cada año. Es una zona de guerra, efectivamente, la vecina Colombia. Pero solamente para terminar el capítulo de Colombia, hemos enviado cartas a estos políticos para decirles que en Ecuador tenemos un gran número, una comunidad de colombianos, tanto los refugiados como locales que trabajan acá, o sea, personas que tienen residencia en Ecuador desde hace años. Ecuador ha sido la puerta de ingreso para más de 3 millones de colombianos, como lo dije en un programa que me invitaron en México, un programa, Tu Profe de RI, hace poco tiempo atrás. Yo incluso he tenido refugiados que he acogido en mi vivienda, que he acogido familias, que he acogido en mi casa, y también he tratado de colaborar de alguna manera porque entiendo lo que es la guerra, entiendo lo que es la crisis. He recorrido las carreteras de Colombia durante la parte más dura del Plan Colombia, cuando Uribe lanzó las tanquetas a las carreteras en Colombia, y he visto tanto a los guerrilleros en las carreteras patrullar como también al ejército colombiano, y realmente es zona de guerra. Se entiende, se comprende que lo que ha vivido Colombia es lo que ahora se está viviendo en Ucrania. Pasémonos a Ucrania y a Rusia. Rusia ha logrado como un ejército profesional altamente capacitado, tiene armamento sofisticado y sabe cómo utilizarlo. Hace inteligencia militar, y esta inteligencia militar, que es la arma más sofisticada, el arma más importante de un ejército, es su departamento de inteligencia. Los generales y los altos mandos militares, que con la experiencia de guerra que pueden tener, pueden dirigir y pueden hacer una estrategia para que se pueda ganar una guerra. Y esto es lo que está haciendo el alto mando militar, la inteligencia de Rusia. Ya tienen controlado prácticamente todo el este de Ucrania, todo el borde que circunda la frontera entre Rusia, Bielorrusia también hacia el norte, y también hacia el sur con el Mar Negro, ya lo tienen prácticamente controlado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Se están creando pinzas y bolsas en las que concentran, en las que encierran a ciudades, hacia territorios muy grandes, y donde se encuentran bases militares del gobierno ucraniano, y van después haciéndolas cada vez más pequeñas. Esto mismo lo han hecho en Siria y les ha ido muy bien. De hecho, recuperaron casi la mayor parte del territorio sirio que se encontraba en la guerra civil, y lo están también haciendo en Ucrania. La diferencia, bueno, Siria es un país muy grande, pero Ucrania lo es un poco más de 600.000 kilómetros cuadrados, pero en estos prácticamente 13 días de combate, y con momentos, ya ha habido 3 días en los que ha habido una amnistía, un momento en donde no ha habido bombardeo ni ataque por parte de Rusia, ni contraataque por parte de Ucrania. Se están creando los corredores humanitarios. Ya aproximadamente más de 2 millones de personas han salido de Ucrania, pero hay que decir que Ucrania es un país de 45 millones de habitantes, que también hay que decir tenía rusos parlantes, también tenía estudiantes de diferentes lugares del mundo. Yo hablé un poco sobre los chicos ecuatorianos que salieron el fin de semana pasado, para Ecuador, y también hay estudiantes de las grandes universidades ucranianas en tecnologías y también en medicina, que aprovechando el bajo costo de lo que representa y la excelente calidad de un ex país de la Unión Soviética, con toda esa estructura y académica y en general, con todo ese prestigio, han ido a estudiar allá, lo que me parece genial. Pero bueno, obviamente no se esperaba que existiera este conflicto armado. Lo interesante durante estos días, bueno, Rusia está prácticamente ganando la guerra ya en un 85%, ya solo falta una pequeña porción de conquistar territorios importantes de Ucrania, pero lo interesante que ha ocurrido en estos últimos días, sobre todo el domingo en la tarde y noche, es que se han filtrado información, se ha compartido información, y este espacio es para darles a ustedes información que no dicen los medios de la OTAN, o sea, de todos los países de Europa y Estados Unidos no mencionan esto, pero debo decirles que hay 2 cosas muy interesantes sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Y la primera es que se han invadido, ha llegado Rusia, el ejército ruso, a bases que ellos, supongo yo, entendían con su inteligencia, con su investigación, de que se estaban desarrollando tanto bombas nucleares,
cosa interesante. Y la segunda es que existían aproximadamente más de 20 laboratorios que estaban siendo financiados desde Estados Unidos. Más de 200 millones de dólares Estados Unidos había invertido. Y lo reconoció el día de ayer un delegado, una persona importante de la agencia de la CIA de Estados Unidos, reconoció ante el Congreso de Estados Unidos de que ellos habían financiado la investigación y el desarrollo de armas químicas y bacteriológicas en la frontera entre Rusia y Ucrania, del lado ucraniano. ¿Por qué razón Estados Unidos estaba creando armas químicas y bacteriológicas en la frontera para Rusia? Es una de las razones por las cuales seguramente Rusia decidió invadir Ucrania. Y eso afecta también a Polonia y todos los países que están alrededor también de Ucrania, porque el vuelco del imperio, de este imperialismo tonto y atroz de Estados Unidos y de la OTAN, está llevando a que esa región, Eurasia, entre en un conflicto peor. Esperemos que Rusia pueda tomarlo con calma, esperemos que Rusia no decida actuar de una manera beligerante, porque podría hacerlo cualquier país, cualquier persona, si se siente amenazada debería actuar, pero en este caso no sabemos qué es lo que va a hacer Rusia. Rusia ya tiene las pruebas. China el día de ayer, la Cancillería china dijo en noticias, le exhorta, le pide, le ordena a Estados Unidos que diga exactamente cuáles eran los objetivos de estos laboratorios de armas químicas, de armas bacteriológicas, cuáles eran sus objetivos, cuáles eran los avances que habían obtenido y por qué razón lo estaban haciendo. Veamos qué ocurre tomando en cuenta de que Estados Unidos, Donald Trump cuando fue presidente, le echó la culpa a China de haber desarrollado el virus, ¿no? La gripe china, que es el COVID. Hasta la fecha de hoy no se sabe realmente cuál fue el propósito o el desarrollo de esta enfermedad, muy extraña, muy distinta a todo lo que se haya visto, muy adaptable. No quiero hacer conjeturas extravagantes, no deseo hacerlo, pero sí ha corrido mucha agua bajo el puente y definitivamente es atroz que en el siglo XXI haya naciones, haya países que estén pensando en el desarrollo de armas químicas, de armas de destrucción masiva de este tipo, porque ojo, si esto fuera real, solamente Estados Unidos tendría que considerar que en su país, en su territorio, ha sido el país que más muertes ha tenido que aguantar o sufrir por esta enfermedad que es el COVID-19. Por lo tanto, no debemos trabajar con este tipo de condiciones, no deberíamos seguir con esta situación. Para terminar, Zelensky sigue en el gobierno, se dice que él sigue escondido en un búnker, algunos dicen que ya está en Polonia, otros dicen que ya va a viajar a Inglaterra. Lo cierto es que para los rusos sería muy interesante poder apresarlo, poder tenerlo y también juzgarlo por crímenes de guerra. Imagínense, también por la creación de una bomba nuclear, por el tema de las armas químicas, bacteriológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Zelensky tendría muchas razones y muchas cosas que explicarle a Rusia. ¿Y qué pasaría con Poroshenko? Porque seguramente estas cosas empezaron en su gobierno, el gobierno anterior de Zelensky. Habría que ver qué es lo que está pasando. Me vuelco ahora a Estados Unidos, regreso a nuestro continente, al continente americano, porque ojo, Estados Unidos no es solo América, América es hasta la Patagonia. Y quiero mencionar que sí, el día de hoy el galón de gasolina en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos está llegando casi a los $5. En algunas otras partes donde es más barato está casi en los 4.19, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, con la alza de los combustibles la gente va a empezar a decir, bueno, estaban acostumbrados a tener un combustible barato. En el 2008, a inicios del 2008, la gasolina llegó hasta $4 y tuvo Estados Unidos que tomar decisiones, determinaciones para poder bajar el precio del petróleo. Por ejemplo, ponerle sanciones más duras a países que producen petróleo como Irán, como Venezuela, para que no puedan producir este combustible y eso produzca que ellos pudieran controlar los mercados en donde existía combustible, tanto el West Texas como el Brent. Han manipulado el precio del combustible para que esté a la baja, pero en este momento con la guerra de Ucrania y con otras condiciones está haciendo que los combustibles a nivel mundial aumenten su precio. Eso puede beneficiar a productores como por ejemplo el país donde yo me encuentro, como Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Irán, Siria, entre otros, porque al subir el precio del petróleo crece la rentabilidad de los productores. Entonces es interesante, los grandes productores de petróleo de Estados Unidos estaban en quiebra hace un año o dos. No voy a hablar sobre ese tema, si quieren, si desean, escríbanme a nuestras cuentas para ver si quieren que tratemos este tema de la historia de las petroleras de Estados Unidos. Pero para no alargar mucho el cuento, algunos analistas dicen que el petróleo podría estar llegando a fin de este año a superar los $200. Si llegara a superar los $200, los países que no producen combustibles y que requieren, son adictos al petróleo, tendrían graves dificultades en sus balanzas comerciales para poder solventar un presupuesto que llegue, que pueda cubrir esos $200. Algunos hablan de $350 a finales de este año. No creemos que eso vaya a ser así, probablemente a fin de este año llegue a 180, mayormente se estabilice allí con el fin de la guerra,
con la estabilización de los mercados petroleros y con la sobreproducción de ciertos pozos en Estados Unidos con el fracking y también en Inglaterra con el Brent. Tal vez probablemente se pueda estabilizar este precio, pero no va a ser algo duradero. Probablemente un año o dos esta situación va a continuar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya no hay petróleo, en Inglaterra, en el Reino Unido tampoco lo hay. Así que los grandes consumidores no tienen y por lo tanto van a tener que ajustarse sus bolsillos para poder comprar petróleo a buen precio o invadir otras naciones. Es lo que podemos decir ahora en diagnóstico. Ya son 30 minutos nuevamente. Lamento mucho largura. Por favor, no se olviden de revisar información sobre nuestro auspiciante, que es PS Legal, asesores legales de confianza. No piensen solamente en ellos como asesoría. Ustedes pueden pagar una cuota mensual, un fee que puede permitirles tener seguridad en sus trámites también y también en la parte jurídica. Si es que algo pasa y necesitan de un abogado que los defienda, van a ahorrarse mucho dinero. Es eso. Estamos también con la campaña de recolección de ropa y juguetes para hacer un banco de ropa y juguetes también para los migrantes venezolanos que se encuentran en el país y también personas que están sufriendo mucho. Quisiéramos poder otorgar la posibilidad de donar y regalar juguetes todo el año, no solamente en Navidad, así que si pueden apoyarnos con eso, pueden escribirnos. Nosotros tenemos un centro de acopio en donde podemos recibir esa ropa y esos juguetes. Por favor, les invitamos a participar en esto. También, por favor, tengan en consideración que si ustedes nos envían un saludo, el más novedoso que puedan, si en video es mucho mejor, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en donde sea, nosotros les vamos a poder proveer, les vamos a enviar un libro maravilloso sobre adicciones y sobre cómo prevenirlas. Así que les invitamos a que pudieran ser partícipes de esto. No les he podido mostrar el libro, pero ya lo voy a hacer inmediatamente. Si nos envían un saludo a través, el más novedoso que sea, a través de nuestras redes sociales, nosotros vamos a hacerles llegar sin costo alguno un regalo de parte de Sorprendente Films. Eso es todo. Chao, hasta luego.